Vamos a continuar, hermanos. Si me escuchan allá. Bueno, ¿por qué no se vienen para acá? Todos siempre adelante, hermano. Somos tan poquitos, pero sí. A ver, alguien más para acá, por favor. Bueno, ayer sí, porque estaba lleno el templo. Esa es nuestra primera página de presentación. ¿Cómo comenzar? Generalmente voy a ir seguido y solo si hay alguna intervención me marca, ¿no? Generalmente existe el temor de agresión, de rechazo, de qué hablar cuando uno comienza a presentar el Evangelio de Dios. Debes considerar que tú vas de parte de Dios, es Dios quien nos envía, aunque para el mundo es una locura el Evangelio. ¿Qué importa lo que piensen, que sea loco? A veces se inicia temblando. ¿Qué va a pasar? Pues nada malo. Contamos con la protección divina de Dios. Después de hablar por primera vez, vas a sentir un gozo, un gran gozo, al saber que fuiste útil a Dios por primera vez. Si tú nunca haces esto por primera vez, nunca vas a sentir la experiencia de compartir la palabra de Dios. Saber que Dios está llamando a los hombres pecadores que se arrepientan de sus malos caminos y vengan a Él, tendrás grande deseo de seguir predicando. El verdadero creyente siente necesidad de hablar de Cristo. Ahí está en tu corazón, hermano. Si no, algo está pasando en tu vida. Puede ser religioso, puede ser cristiano, presbiteriano, conservador, ultraconservador, pero quizás no seas verdadero creyente. Porque en el verdadero creyente se siente la necesidad de hablar de Cristo. Porque Dios está moviendo su espíritu, ya que estás siendo útil para su gloria. ¿Y dónde está el espíritu? En tu corazón, en tu vida. Por eso siente necesidad de hablar. Gloria a Dios, porque Él es quien en nosotros obra así, como dice su palabra, el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 1:13. Por lo general debes presentarte diciendo tu nombre, comienza a hablar sobre lo que Dios dice en su palabra. Buenas tardes, yo soy Aram. Quiero compartirte la palabra de Dios. ¿Tienes un tiempo para mí? Estoy muy ocupado. No te preocupes. Ojalá Dios nos dé en otra ocasión presentar tu palabra. ¿Sabes? Si ya salimos en el camino. Para abordar los temas que vas a presentar, debes aprender dónde se localizan en la Biblia. Si es necesario, memoriza el texto. Y este es un problema que tiene la iglesia. Cuando habla de Cristo, dice su palabra. ¿Y dónde dice? Y ahí andan buscando por Génesis lo que está en Apocalipsis, y ese es un problema. O dice, o mejor, memoriza textos con sus versículos. Parece que los días de oración es una competencia, pero en realidad lo que se está buscando es que tener en la mente versículos para que cuando hablemos de Cristo sepamos el nombre. No solamente para el día del concurso, ¿no? Procura hablar a la persona viéndole a los ojos, porque esto va a implicar seguridad y amor de lo que vas a decir. No con altanería, tienes que verlo con amor, pero viéndole a los ojos. Hay muchos que están hablando y están viendo hacia arriba, ¿no? O así, ¿verdad? Cuando hables a una persona, vele a los ojos, muéstrale compasión y ternura por su vida. ¿Sale? Considera que espiritualmente está muerto. Fíjense, considera que espiritualmente está muerto. Siempre refiere, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Así vamos a decir, dice la palabra de Dios aquí, ¿sale? Considera que es Dios el quien va a obrar arrepentimiento de su vida pecaminosa. No eres tú. Podrás tener buena retórica, pero realmente quien va a hacer la obra en el corazón de esa persona va a ser Dios. Y nunca te llenes de orgullo, gracias a Dios vino por mí, porque realmente quien va a venir es Dios mismo, obrando con su Espíritu Santo.
Tú solamente eres un instrumento en las manos de Dios, pero es Dios quien va a obrar el arrepentimiento de esa persona. ¿Sí, hermano? Sí, hermano, a nosotros nos pasó cuando compartíamos y algunos de los que estaban compartiendo hablaban de cosas del gobierno o intentando regañar a la gente y todo, y lo único que lograban en lugar de que se fueran hacia el Evangelio es que los agredieran. Pues sí, sí. Entonces evitemos eso, ¿no? ¿Ok? Voy a pedir a mi esposa que nos diga los pasos, cómo vamos a hacer para presentar la palabra de Dios, lo que viste aquí. Pues uno de ellos es cuando uno presenta la palabra de Dios, es verle a los ojos a la persona y pues con la seguridad de lo que tú estás diciendo que dice la palabra de Dios. Así. Bueno, parte dijo, ¿qué más? Carlitos, ¿cómo debemos llegar a él? Hablarle así como si estuviera muerto. Entender que él está muerto. También decirle, yo soy Carlos. Identificar, yo soy Carlos, te quiero hablar de la palabra de Dios, me permites hacerlo, pero siempre considerando. Fíjense a veces el error que cometemos. Dice en Isaías, versículo tanto, como si él supiera de capítulos y del profeta Isaías. Por eso siempre dice la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Pero no comiencen, dice Jeremías, Malaquías tanto dice esto y aquello, como si él ya supiera dónde está Malaquías, capítulo tanto. Mejor diga, dice la palabra de Dios. Ahora, hermanos. ¿Sí, hermana Hilda? A ver un resumen de cómo va a presentar la palabra de Dios. De pie, por favor. Pues primero, presentándonos con nuestro nombre. Hágalo, a ver. Pues por ejemplo, pues, soy Hilda Reséndiz y quiero hablarte de la palabra de Dios y pues después hacerle entender que es pecadora. A ver, todos esos pasos todavía no. Mirándole a los ojos. Eso. Y haciéndoles conocer que es pecadora. Imagínense que yo llegue con él. Sí, gracias, hermano. Yo soy Alan Morales. Si van a decirte que tú eres un pecador, porque eso dice la Biblia, tú eres un ingrato, adúltero, un homosexual y es y ahora así. Si quieren pedradas, así. Así que hacían, ¿verdad? Allí en el mismo. No. Amigablemente, mira, mostrándole amor a los ojos, ¿sabes qué? A veces pasa mucho, hermanos, que pues como cristianos ya estamos muy acostumbrados a la liturgia de un templo, y cuando va uno a predicar allá afuera quiere uno hacerlo igual, como todo muy cuadrado, ¿no? No es así. Las personas no están A ver, Camila, ¿quién va a eso. convencer al pecador? Te agarremos ahí porque nomás estás con tu celular, Camila. Vente para acá, ven para acá, manita. Pues sí, pero ahorita es el texto. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a convencer al pecador, hermana Rosa? Rosy. Tú, ¿es cierto? No voy a comenzar a pecar. Bueno, Tu retórica, tu sabiduría. sí, pero si lo que significa que va a orar en su vida y le va a dar arrepentimiento. Entonces, es el Espíritu Santo de Dios que lo va a orar con arrepentimiento. ¿Sí? Bueno, pues, no, es que yo por eso les hablo así, porque están como, no, pues si me sé muchos textos y yo. Y ese es un orgullo que tenemos, porque realmente quien va a obrar es Dios en su vida. ¿Sí, hermano? Sí, a nosotros cuando nos enseñaron a evangelizar nos dieron una lista de versículos y lo que hacíamos era, a veces poníamos señales en nuestra Biblia para no estarlo buscando frente a la persona, pero algo muy importante era mostrarle que lo que le estábamos diciendo estaba en la Biblia. Estaba en la Biblia. Ahora, Ariana, dime una buena noticia. ¿Cómo lo harías? Pues dilo, a ver, danos una buena noticia aquí. Algo, por ejemplo. A ver, ¿quién quiere dar una buena noticia? Que Cristo murió por nosotros y que... Bueno, pero una buena noticia, aquí a la iglesia. Cumplimos 11 años. O quizá quiere decir, les traigo un mensaje muy importante.
¿Algo así? Sí. Ya llegó la Navidad. Ah, Me acuerdo, hermanos, cuando Imagínense que diga, estábamos hermanos, de Santi. ya llegó la Navidad. Ah, sí. Hermanos, cuando presentes el Evangelio, preséntalo como buenas nuevas, no como malas noticias, no como noticias viejas, obsoletas. Preséntalo con urgencia, preséntalo con gozo, porque así se hace presentar las buenas noticias, ¿no? Preséntalo con convicción y preséntalo con claridad. Como decíamos del chavo enamorado, ahora nada más habla de su chica. Sí. Nada más habla de la muchacha. O sea, ya nadie le quiere hablar porque nada más habla de ella. Oh, wow, mi Lupita es la más bonita. Me quiere mucho. ¿Tampoco no se hace así con buenas noticias? Oye, te traigo la palabra de Dios. ¿Quieres escuchar? Así tenemos a veces nuestra forma de presentar. Pero miren, preséntalo no como malas noticias, no como viejas noticias. Preséntalo urgente, preséntalo con gozo, preséntalo con convicción y preséntalo con claridad. Como si de verdad fuera bueno, o sea, como algo bueno, presentarlo como Voy a algo bueno. preguntarles algo. Dice el hermano que se va a casar. Con la no era así. Buenas noticias. Dalai ya tiene novio y se va a casar. Pero ella ya. ¿No se da cuenta? Cuando lleguemos con las buenas noticias, oye, te quiero hablar del Señor Jesucristo, que vino a morir por mí y por ti. ¿Quieres escucharme? ¿Se dan cuenta? A ver, Rosy, hazlo. ¿Cómo vas a presentar el Evangelio de Cristo? Buenas noticias, urgente, contundente, con gozo, convicción. ¿Cómo lo harías? Dios te ama, el Señor envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí. 8. Fíjate que ahorita me hiciste reflexionar porque yo les di un mensaje que dábamos en la calle el domingo en la tarde pasado, y lo que me faltó, y me lo voy a anotar, es que me faltó gozo. Y el mensaje así como un mensaje, como Heraldo, pero no con el gozo que hubiera hecho el Heraldo. Gozo, que se vea en tu corazón. Sí, sí. Esa es buena noticia. Sí. Bueno, eso me recuerda al hermano Jorge cuando nos instruían la palabra de Dios, nos lo decía así con gozo, con ánimo. Entonces, ya sentíamos nosotros la palabra, es que sí nos llegaba. Pero llegas con un hermano que está así, medio hablando, te duerme. Entonces, yo en ese caso. A ver, ¿cómo le presentaba, hermano? Queremos escuchar. Dios nos ama. ¿Cómo lo hacía? Porque queremos oír, digo. No, lo que pasa, digo, que gracias a Dios, ¿no? Yo, como veíamos los puntos anteriores, les daba yo a través de la palabra de Dios a entender, les enseñaba que por causa del pecado estaba uno muerto espiritualmente y en un peligro bien grande. Pero mira, por eso Dios envió a su Hijo, para librarnos de esa condenación. Tratando de hacerlo con convicción, con claridad, con Que seguridad. Dios nos vuelva a ese gozo de la buena noticia. Hermano Ceci. Hermano, cuando el hermano Jorge nos empezó a hablar de Cristo, fíjese que mi mayor temor era que mi esposo nunca lo aceptara, porque él es muy difícil de convencer. Duro. ¿No? ¿Y cómo le hiciste? Dios no me olvida de él porque No fue el hermano Jorge, fue Dios, como lo veíamos. el hermano Jorge siempre le habló así como de Es que no hablaba de eso, sino que él hablaba. Vamos a orar por izquierda para que él entienda qué es lo bueno y qué es lo malo. Por ahí se empieza eso, ya que tuvimos una platiquita. Entonces, eso te lleva a que tú vayas te jala como que a su casa, como auxíliame, como si Gracias a Dios porque Dios utilizó a su Hijo y así nos puede utilizar a nosotros. Sí. Por ejemplo, usted dice que con gozo, pero hay algunas personas, bueno, yo sigo como un chavo que es predicador en Instagram y le hablaba a un vagabundo como muy fuerte, entonces eso también puede funcionar como
esto se trata de un evangelismo personal. Tú tienes un amigo o un compañero, porque ya en predicación, bueno, pues tendrá sus talentos, le hará el brinquito, le hará su retórica, pero tú íntimamente. Sí, es que cuando le hablas a Cristo enérgicamente pueden pasar dos cosas: que les asustes, que no quiera y se vaya. Pero siempre estamos con viendo amor. los pasos Con amor. Yo decía, porque el muchacho le decía, es que entiende que tú estás muerto, ¿no? Y de verdad, si quieres vivir en un futuro, tienes que aceptar a Cristo. Eso me gusta, ¿no? No, pero considéralo, no le digas, estás muerto, hueles a cadáver, hueles feo, quítate de mí. No. Tú considéralo como si estuviera muerto. Entonces la primera, mira, espérame, hermano. La primera de la reacción, cuando estás hablando de un muerto, ¿qué hace el muerto? No lo ha sido actuado. No lo ha sido. Yo pienso que sí, porque mira, yo he tenido la experiencia y muchos hemos tenido la experiencia. Dice, no me hicieron, no nacer, sino. Yo nunca les llegué, les dije, ustedes están muertos y putrefactos. Porque me hubieran dicho, ya no hubieran querido aceptar. Considéralo y piensa que a lo mejor ni cuándo reaccionar, ni va a reaccionar. Pero Dios va a comenzar a obrar y va a llegar el momento en que va a clavar el espinita ahí, ¿no? Y va a llegar ahí. ¿Qué me decía la vez pasada? O sea, tiene que Dios obrar si es para su gloria. Como decía el hermano Isidro, ¿no? Que es muy difícil de convencer. Un ejemplo con él, ¿no? O sea, esta persona lo hace con una persona. Sí, recuerda que tú no vas a convencer si no es el Espíritu Santo de Dios. Mira, ellos están de testigos la forma en que el cristianismo se hacía y cómo regañaban a la gente y la gente los agredía. Porque estamos en un mundo muy grave, y más aquí en México, y la gente los agredía porque por la forma en que les estaban hablando, porque no es exponer el evangelio, estaban regañando a la persona. Entonces ya se pierde el mensaje. Bueno, vamos a continuar, hermanos, porque no, esto va para largo. Sugerencias de pasos a seguir para evangelizar. Habla de Dios lo que dice en su palabra. En otras maneras, dice Dios así, dice Dios en su palabra así. ¿Sí me explico? A veces queremos dar un objetivo. Mira, esto dice Dios en su palabra. Da las buenas nuevas del Evangelio. Un día vamos a ser juzgados por Dios después de esta vida. Explicar qué significa pecado. Fíjate, si me dice, tú eres un pecador, no, explícale. ¿Sabes tú qué es el pecado? El pecado es toda la violación de la ley de Dios. Y la ley de Dios es buena, es santa y justa. Comienza a explicar, ¿sí me explico? Ahora dice aquí, explicar las consecuencias en nuestra vida y después de esta. ¿Sabes a dónde conduce la vida de pecado? Tristeza, amargura, odio, envidia, pleitos. ¿Sí me doy a entender? Y no solamente en esta vida, sino en la que viene después de esta vida. Usa los 10 mandamientos para mostrar sus pecados. ¿Conoces de los 10 mandamientos? No matarás, no codiciarás, no robarás. Por cierto, se lo saben todos, a lo mejor estoy... No, pues tiene que aprendérselo, ¿sí? Para comenzar, ¿no? Dice, llevarlo al juicio que vamos a participar. Después de esta vida tenemos que presentarnos delante de Dios. A ver, los hermanitos nuevos, ¿dónde dice que después de esta vida viene el juicio de Dios? A ver, Isidro, César. A ver, todos los hermanos menos. A ver, búscalo, pues, todos. Sí, hermano. Abran sus Biblias, participen. Ahorita me estoy acordando. Pues abran su Biblia, hermano. Hebreos 9:27. ¿Cómo dice, hermano? Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Así era, mira lo que dice la palabra de Dios. Sí, ella sabe más versículos que yo, pero me lleva, pero es ahí lo porque hacen. Pero miren,
Y ahorita se lo voy a volver a preguntar, porque luego muchos nomás se confían y dicen, sí, ya lo vi, 9:27. El rato, ¿dónde dice? Ay, ¿dónde está la hermana Mal? Me voy a ver. Hebreos 9:27. Que el gozo justamente está aquí, que una vez que entendimos esta parte, poderle decir, pero hay solución. Ajá, exactamente. Pero esto no es el acabose, tenemos esperanza. Ya podemos librarnos de ahí. Es como cuando a un enfermo de cáncer le dicen, ¿sabes qué? Ya. Camila, ¿dónde No dice que profundicé. después de que muere el hombre va a ir a presentar el juicio de Dios? ¿Ya viste, Camila, o qué? ¿Dónde está Camila? Ya te dije que vengas acá, Camila, estás distrayendo, tu mente no está aquí. Hasta que busques su Biblia, vente por acá. Hebreos 9:27, hermano. Camila, Hebreos 9:27, repítemelo. A ver, busca tu Biblia, ahorita te pongo a leerlo. Explicar dónde van las personas culpables del juicio. Hermano Jorge, léenos la cita bíblica. Dice la Biblia que cuando muere el hombre y son juzgados delante de Dios, su parte es ahí. ¿Dónde dice? A ver, échale sus Biblias. Órale, hermanos, porque no dice, digo yo, o dice en alguna parte. A ver, mientras Camila lo va a leer. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. ¿Dónde vas a ir después de que mueras, Camila? ¿De quién? No, es cierto. O sea, Ya lo estoy Ya está pensando, Siéntate, eso es bueno, Camila, eso es bueno, Camila. Siéntate, Camila. Ya llamamos lo que escribió. A ver, ¿dónde está el texto bíblico cuando dice aquí, explicar dónde van las personas culpables después del juicio? A ver, Lupita, tú has andado mucho conmigo cuando hemos evangelizado. Yo tengo aquí. Échale, hermanos. Échale, hermanitos. Los malos serán trasladados al infierno y todos los que se olvidan de Dios. ¿Salmo qué? Sí, ese yo sé que Échale, es hermano. un salmo, pero no me puedo ayudar. También en 2 de Pedro 2:4. Sí, por eso debemos tener, dice la Biblia así, escucha eso. Entonces, a ver dónde dice, mira aquí, ve lo que dice aquí, y le enseñamos, ¿no? Y en Génesis donde dice que el polvo vuelve a la tierra y el alma vuelve a Dios que la Ahí está, voy a Dios, ¿qué me preocupa? Vuelve a Dios que la dio. Pues sí, voy con Dios. ¿Cómo dice que no voy a ir al juicio, al infierno? Si me voy con Dios, hermano Jorge. Eso puede ser una espada de 2 filos. ¿Sí me explico? Explicar que las personas culpables, o van las personas culpables al juicio. Si usted le dice, el polvo se vuelve a la tierra, el espíritu se va a Dios que lo dio, pero gracias porque yo... No. Entonces Dice, no, para entonces los versos no. vamos a usar un versículo a Dice, sí, y los malos serán trasladados al infierno, todos los que no quisieron creer. A ver, hermana Mario, otro versículo. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. A ver, échale, hermano. Cuando hablamos de un taller es esto, venir a trabajar, hacer la Porque si Dios no chamba. perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Bueno, pero los ángeles, no nosotros. Y si no perdonó al mundo viejo, más verdad no es que está bien. Tenemos que ir bien preparaditos. ¿Otro dónde? Apocalipsis, ¿dónde? 21:8. 21:8, ¿ok? ¿Qué dice? A ver, vamos. Este es un taller evangelístico. Ajá. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sí, bien puntualmente. Eso dice Dios. No lo estoy inventando, eso dice su palabra. Hermana Dalis, hermana Luisa. Mateo 25:41. ¿Cómo dice? Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo. ¿Y cómo sabes que yo voy a estar a la izquierda? Porque te digas Es que son los izquierdistas.
¿Ya viste? Esos son los comunistas, esos son los... No, tenemos que ser claros, contundentes. Y es que hay gente bien conviuda Y el también. 46 dice, ¿e irán estos al tormento eterno? Sí, pero los comunistas, los izquierdistas, hermano. A ver, Lucas 16, 23. ¿cómo dice? Y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro. Debe ser arremado, yo no soy calmado. Algo que refutaba el profe Laurentino cuando le fuimos a predicar con el hermano Rubén. Ya sabes que, Rubén, mira, para empezar ni siquiera abras tu Biblia. Porque vinieron unos, meten el catolicismo, que es una porquería. Luego vienen los del otro lado y meten también su religión, que entonces a explicarle con historia. Bueno, ya vimos que tenemos que dar pasajes bien precisos. Los malos serán trasladados al infierno. Los que se olvidan de Dios, los idólatras, ¿cómo dice el Apocalipsis? Todos los mentirosos. Todos los mentirosos, los fornicarios. Eso, llevarlos ahí exactamente. Y luego dice el versículo H, el inciso H, llevarlo a los pies de Cristo mostrando el sacrificio que hizo para salvarnos. ¿Cómo nos va a llevar, hermano Isidro? Pero a ver su Biblia. ¿Dónde dice? A ver, Carlos. Romanos 3, 20. Pues a ver, 6, 20. Mariana, te veo poco activa. ¿Tu Biblia? ¿Qué estás pensando? Nada, de la cita que le dije pensando que creo que no lo leyeron. ¿Cómo no? No. A ver, llevarlo a los pies de Cristo, un versículo que lleva a los pies de Cristo. Lucas 5:32. El de no he venido a llamar justos. ¿Cómo dice? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mira, eso vino Cristo, a llamar pecadores, no a hombres que se sientan justos, a llamar. Y eso vino el Señor. También puede ser ahí, Pedro 3:18. ¿Cómo dice, hermana? Dice, Y Noé metió en el porque arca. también Cristo padeció una vez por los pecados del injusto, por los injustos, puede para ser. llevarnos a Dios Sí, y nos hermana. habrá Sí. muertos. A ver, hermano. Sí, Pues correcto. ya está Apocalipsis 20, 13. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte. No, pero se y trata el aquí de cómo un texto que nos lleve al hombre a los pies de Dice Cristo. 6:23, porque la Es que paga dice- del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios No, vida eterna. bueno, en Cristo Jesús. explíquenlo con la palabra dádivas. Es que dice, fue hecho juicio de cada uno según sus obras, y el infierno y la muerte fueron lanzados. Pero Cristo los llevó a Ahorita de salvación. Ay, Lucas 5:32, no he venido a llamar. Ay, Romanos ya lo leyeron, a otro. Romanos 5:8, luego dirá que vaya y estemos a cuenta si los pecados vienen como la gran. Bueno, eso también, a ver. ya estamos en No, Dios encarece su caridad para con Eso. porque siendo aún Pero pecadores, explícales bien, porque encarece, no te van a entender. ¿Cómo dice? ¿Cómo lo leerías? Es que eso pasó también ahorita con los folletos que le pusieron la versión de Sí, porque tenemos que explicar. De poco va a decir, Dios encarece. pues algo, su amor fue tan grande que lo mostró mandando a su hijo que muriera. Entonces hay que ir preparados, hermanos, para esto. Si leemos y plugo a Dios. ¿Qué es plugo? Santiago 4:8. ¿Cómo dice? Llegamos a Dios y se liberamos. Ah, bueno, ese también. ¿Se dan cuenta cómo podemos llevar a la persona a Cristo? Son versículos que nos tenemos que aprender de memoria o saber la cita bíblica. ¿Sí me explico, hermano? Después dice aquí, llamarlos al arrepentimiento obedeciendo a su palabra. La solución es que tú muestres arrepentimiento y vengas obediencia a su palabra. ¿No es así? ¿Y quién va a hacer el arrepentimiento, dijimos? Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios va a comenzar a obrar. Y entonces, ¿verdad? Va a venir a obediencia a su palabra. Sí. La presentación puede tomarnos varios minutos, dependiendo de la disposición de la persona, de la explicación. Lo más importante es comenzar. El Espíritu Santo nos va a guiar en toda palabra. ¿Se dan cuenta? Esto es una garantía. ¿Sí me explico? ¿Cómo vamos a tener éxito, Camila?
No veas a tu mamá, yo te pregunté. ¿Cómo se va a tener éxito en la presentación del Evangelio? ¿Por qué se va a tener éxito? Porque el Espíritu Santo va a obrar en la persona, ¿sí? Nomás que tú estés convencido de lo que estés diciendo, si no, bueno. Solo somos una bocina. Exacto, solo así. Somos el altavoz. ¿Okay? Sugerencias de temas, y ahí comienza. Miren, ¿de qué tema podemos abordar? Las buenas nuevas del Evangelio. 1 Timoteo 1:15, ¿cómo dice? Palabra fiel y digna de ser recibido de todos. Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿qué dice? De los cuales yo soy el primero. La gente hoy en día, si es eso, 1 Timoteo 1:15, nomás de la ¿qué es eso? Miren, ojalá Dios quiera que el 80% de los que estemos aquí estén aprendiendo, estén comprendiendo. Es lo mismo que en un salón de clase. Si tengo 15 alumnos, 3 van a ser buenos ingenieros. Quizá 8 van a andar por ahí buscando trabajito. Y ya todos se decepcionan la carrera. Pero si aquí Dios, estamos presentes, activos, deseosos de compartir el Evangelio de Dios, todos seremos buenos evangelistas, con la ayuda de Dios, ¿sí? Entonces es mi anhelo, hermanos, que estemos aquí atentos. Ahorita vamos a ver. Sugerencias, dice aquí, hay que presentar esto. 1 Timoteo 1:15, ¿cómo dice el texto? Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Efra y Camila se van a poner de pie y Carlitos se van a recitar. A ver. Ya se les sabe. Ahí está escrito. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales Ahora cierren su Biblia y procuren decir lo que dice la Biblia. No, cierra tu Biblia por ahí. palabra fiel de Cristo, de Jesús. Él vino a morir por nosotros y de uno de todos de ellos, yo soy el primero. Ya la hizo. Sí, a ver, Efra, cierra la Biblia, Efra. Ya siento, ya no va. No, es que tienen que razonar, cuando predican valores tienen que estar pensando. Esta palabra es digna, es fiel para que lo reciban todas las gentes, ¿verdad, Marquitos? Que Cristo Jesús, ¿qué? Vino al mundo. ¿A qué vino? A salvar a ustedes, pecadores malvados. Yo no. Ahorita que dijiste esta palabra es digna, me acordé de la primera Biblia, el primer libro que se imprimió, y cómo están garigoleados las letras, cómo de quererlo hacer con tanto amor, ya no sabían ni cómo adornarlo. O sea, es impresionante. Esas son las perversiones. Dice aquí, la gente hoy en día está acostumbrada a escuchar malas noticias. Quieren escuchar una buena noticia. De malas noticias está saturada la gente, pero ahora nosotros les traemos ¿qué? Buenas noticias. Debes prepararte examinando el texto, como ahorita lo hicimos. ¿Estás entendiendo lo que les vas a decir? ¿O nada más les vas a dar una buena noticia a medias? Ajá. Hazte preguntas como, ¿qué quiere decir palabra fiel? A ver, Camila. Palabra fiel, ser. Es que sí sé, pues estoy agarrando en jaque. A ver, hermana Lupita Hernández, ¿qué quiere decir palabra fiel? Palabra de verdad. No, pues que puedes estar confiado. Es palabra de mucha confianza. Que no va a fallar. Pero explíqueselo así. Esto es palabra de verdad. El Señor Jesucristo decía, de cierto os digo. ¿Qué quiere decir con eso? De verdad.
De verdad te digo. Esto nadie lo puede negar. ¿Sí me ves? Eso significa palabra fija. ¿Por qué es digna de ser recibida, hermano? ¿Por qué? Dice para su salvación. ¿Por qué es digna? Porque le está dando a alguien que es fiel y lo que él Porque hace proviene de Dios. Y porque proviene de Dios es digna. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y luego dice, ¿por qué es digna de ser recibida? Dice, ¿qué implica de todos? Eso, no hay distinción para Dios. El ignorante, el sabio, el rico, el pobre, el gordo, el flaco, el negro, el blanco, de todos. Delante de Dios no hay distinción. ¿Sí? Dice, ¿quién es Cristo? Jesús. Aquí sí uno facilito. ¿Quién es Cristo? A ver, Santiago, ¿quién es Cristo Jesús? No te me duermas. Nuestro Padre Celestial. Cristo dice Nuestro Padre que murió. nuestro Salvador, así no. Nuestro Salvador, ¿sí? El que murió por nosotros. ¿Sale? Es que no es Padre. Bueno, está Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, pero el Hijo es nuestro bendito Señor. Órale. Ok. Significado de Cristo y de Jesús, hermana Ceci. No, significado de Cristo y de Jesús. Porque es el que es. No, a ver, Ariana, ayúdale a la hermana. el ungido y el que salva, el Redentor y el Salvador. No estamos por hecho que ya lo saben, ¿cierto? Cristo, ¿verdad? El Mesías, el ungido de Dios. Y Jesús es el Salvador. ¿Sí? Eso lo sabemos, lo debemos saber. Emmanuel es Dios con nosotros. Así es. Jesús es el Salvador. ¿Por qué vino al mundo, Carlitos? No, pero de acuerdo al texto que estás presentando, dice, ¿a salvar qué? ¿Por qué vino al mundo? Para que celebremos Navidad, para que haya pavo, para que haya foquitos, para que haya ponche. ¿Para eso vino? ¿Para qué vino al mundo? De los cuales son todos ustedes menos yo. Los cuales yo soy, ¿qué? ¿Quién es el más grande pecador de los que están aquí? A ver, levántense. Levántense los más grandes pecadores. Ahí sí no se quieren parar. ¿Qué no son pecadores? Y los más bienes pecadores. Dice el hermano Jorge que él separa el nombre de Pablo porque Pablo no era Pablo. Estos son los más grandes pecadores, ¿no? ¿Sí? ¿De qué debe salvarse el hombre, hermano César? Ah, si todos mueren. Pues todos mueren, pero no todos van a la vida eterna. Ah, pues usted no va a morir y no va a ir. ¿De qué debe salvarse el hombre, hermana Mayra? Pues de la muerte eterna. ¿Y qué es la muerte eterna, Camila? El infierno es otra cosa, ¿eh? No, o sea, la muerte eterna es la separación por la eternidad de Dios, estar totalmente lejos de Dios. ¿Y qué pasa donde no está Dios? ¿Cómo será? Donde no está Dios, ¿cómo será? ¿Cómo? A ver, explícame cómo todo pasa. ¿Sabes qué es no tener paz tú? ¿Cómo es no tener paz? Como me preguntó el maestro ayer en la pila, ¿y tú tienes fe? Así bien del seco, me titubió. Yo pensé por los ojos, ¿sabes tú qué es no tener paz, Carlos? Entonces, ¿cómo dices que no tener paz? ¿Cómo es donde no está Dios, hermanos? ¿Cómo será? ¿Cómo? ¿Frío? Frío. Hay angustia. Ahí se da el llorar y profundidad. Es un lugar de confusión. ¿Cómo es donde no está Dios? Oscuro, solazo, abandonado, tristeza. No, hombre.
estar ahora sí ardiendo. Oye, puras carnitas. Bueno, Qué malo. la última pregunta, ¿qué es ser pecador? ¿Qué es ser pecador? Es que su vida no glorifica a Dios. Así o sea, no sofisticado. ¿Qué es ser pecador? Practicar el pecado. Ser humano. Y ya vimos lo que es el pecado. Ser pecador es ser enemigo de Dios. No obedecer. O sea, tenemos que explicar al pecador, ¿eh? No me expliquen a mí porque yo sé que es pecador. Yo sé que es pecador, ¿no? Pero Porque el significado técnico pues es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión y la transgresión. Pero eso es el pecado. habla en humano, porque Eso es el pecado, ahora pecado. transgresión y esas El que lo lleva a cabo. es un violador de la ley de Dios. Le encanta brincarse las tracas. ¿Sí me explico? Porque si le leemos así, es aquel que, ¿cómo dicen? Es el pecador. No, que hace la transgresión. ¿Qué es transgresión? Se queda el pecador así, ¿no? Se oye bonito transgresión, ¿no? Pues hay que explicarle, ¿sí? Transgredir es que No obedecer. desobedecer. Ahí está la importancia de los 10 mandamientos, porque le dices, Dios pide que vivas así. ¿Vives así? Exactamente. Porque dice, no, es que yo no has mentido alguna vez. ¿Qué te dice? Sí, entonces eres un mentiroso. ¿No has robado alguna vez? No, pues sí, entonces eres un ladrón. Entonces mereces la muerte, mereces fallar, errar al blanco. Eso. No llegaste a lo que te Pero hacerlo sencillo al pecador. ¿Sí, hermana? Siempre cuando le dices que es un pecador, bueno, a mí me ha pasado que siempre dice, y tú ya no pecas, y tú ya no eres pecadora, entonces siempre debemos de saber cómo contestarles, ¿no? Porque realmente seguimos siendo pecadores, pero nos redime Dios, ¿no? O sea, entonces, Como que se enreda un poquito, ¿no? No deliberadamente. Mira, ¿sabes qué? Sí peco, pero ya no como antes, ya no peco sabroso. Así le dices para que te entiendas, ¿sí? Antes pecaba bien sabroso, pero ya no. Así de sencillo, ¿sale? ¿Sabes qué? Hoy mi conciencia Dios la está restaurando. Ya me duele pecar, me causa vergüenza pecar. Pero así como yo estaba antes. Es la conciencia del pecado. Ok, ¿sale? Para eso tenemos que... No. Hermanos, me faltan... ¿Qué es el pecado? Primera de Juan 2:4 para definir. A ver, dime qué es el pecado. Ahora sí en sus palabras bien, hermano, porque, para que lo entienda. ¿Qué es el pecado? La violación, la desobediencia de los mandatos de Dios. Lea la Biblia y luego le traduce, ¿no? A ver. Dice transgresión de la ley. ¿Vale? En San Juan dice que es transgresión. Cualquiera que hace pecado traspasa la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. A ver. Pero A ver, ahora explíqueme usted, dice, el pecado es la transgresión de la ley. Dígame, a ver, dime tu palabra. Porque suena como a dulce agrio, transgresión. Está más sabroso. Sabroso transgredir. Que le diga así. ¿Y qué le va a decir, hermana Hilda? Laguiazgo es. Va a decir, pues transgredir es transgredir. No, es la desobediencia a los mandatos de Dios. Así dice, aquí mira, el pecado es esto. Tenemos que llegar a la... Es que, o sea, llanamente es la desobediencia a los mandatos de Dios. Ahora, como decía el hermano Héctor, ahí es cuando podemos meter los 10 mandatos. Muchos cristianos cuando les dan la gana, dice primera de Juan 2:4. Dios dice, pues ¿qué es primera de Juan? ¿Por qué no me dices cuarta de Juan? Pues dice la palabra de Dios. ¿Sí? Así debemos predicar. ¿Sí de acuerdo, hermano? Dice la palabra de Dios. Ya después va a ir aprendiendo dónde es primera, segunda y tercera. ¿Sí? ¿Cuántas cartas tiene la Biblia, hermana Mayra, de Juan? 3 cartas tiene Juan. 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 Hermano Isidro, ¿por qué era más veloz Juan que Pedro? ¿Por qué era más veloz Juan que Pedro?
porque Juan tiene hasta la tercera, pero usted no tiene hasta la segunda, hermano. No me es cierto, hermano, no. Bueno, hermano, No, pero bueno, hermano, dice así. El concepto de transgredir, hermano, dice transgredir, no respetar, saltarse, pasar más allá de la norma o costumbre. Eso es. Esto es lo que hace el hombre con la ley de Dios. Al final de cuentas es desobediencia. ¿Es buena la ley de Dios, hermanos? ¿Dónde dice? ¿Es qué? ¿Es buena la ley de Dios? Sí, agradable y perfecto. ¿Dónde dice que es buena la ley de Dios? Salmo 119, Salmo 19. Pero esa era la ley de los judíos, hermano. Ya no era de Dios, entonces esa. Sí, el pecador te va a entender. La ley de Jehová es perfecta. No, sí, claro. ¿Cómo dice? La ley de Jehová es Romanos 7:12. Sí, a ver, lean. ¿Cómo es Romanos 7:12? Es que de una vez pensamos ya como cristianos, como que si el pecador ya fuera, tenía clase de teología sistemática. De manera que la verdad es santa, el mandamiento santo y justo y bueno. Pero subrayen, hermano, yo a lo mejor no subrayen, pero grabes en la mente Romanos 7, ¿qué? 12. De manera que la ley de Dios es ¿qué? Que la ley de la ciudad es santa y Pero mandamiento hace rato, santo, por ejemplo, justo y en bueno. los salmos es como decía, el pecador que se lava por primera vez no sabe ni de Antiguo, ni de Nuevo Testamento, ni de... Nomás por eso dice, Que dice vamos a la decir, palabra de Dios. dice la palabra de Dios ahí en... ¿Cuál es el salmo que dijo? 110, pues es que muchísimos, 19. Órale, sale, hermanos. Fíjense, esto nos va a llevar más tiempo porque es un taller de evangelismo para que vengan a sus Biblias, revisen sus Biblias, conozcan sus Biblias, porque a veces nos sentimos ser cristianos, pero la Biblia está empolvada, la mente me gusta otras cosas. Hermanos, con esto vamos a terminar. Cristo vino para quitar el pecado. Primera de Juan 3:5. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de quién? Del pecado, del diablo, sí. Primera de Juan 3:5. ¿Ahora, hermanos? Eso, mero. ¿Ya vio? ¿Para qué vino Cristo? ¿Ya lo hizo eso en tu vida, hermano? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. San Juan 3:18, porque Cristo Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios nos bendiga, hermanos. Fíjate que... ¿Estás grabando el mensaje? No, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza. Señor nuestro Dios, te damos gracias. Porque, aunque sea muy poquito, Señor, pero nuestra intención, Señor, es aprendernos o darnos el valor para salir a evangelizar, hablar de tu palabra. Señor, permite que con esta enseñanza que hoy tuvimos, pues aprendamos que debemos dar la buena noticia con alegría, con eficacia, también, Señor, como si fuera una buena noticia, agradable, no noticia vieja. Dios, danos ese valor. Tenemos miedo, pero te pedimos que quites el miedo de nuestro corazón, que tu Espíritu Santo comience a trabajar en nuestra vida, apartándonos más del pecado, para hablar sobre el pecado en cuanto tú has hecho con nuestra vida, nos has limpiado de nuestro pecado. Ahora pecamos, pero ya no lo hacemos con gusto, lo hacemos con tristeza y tratamos de abandonar el pecado. Permite, Señor, que esto vaya sucediendo en nuestra vida. Quita nuestro orgullo, nuestro desinterés, nuestra apatía. Ayúdanos a apasionarnos por las buenas noticias que trajo, Señor, nuestro bendito Salvador al salvarnos de nuestro pecado, de la ira venidera. Ayúdanos, Señor, a proclamarles con amor a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, en donde quiera que nos paremos, Señor. Por favor, te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.